María Estela Martínez Cartas de Perón, más conocida por su sobrenombre Isabel Perón o Isabelita, es una expolítica y bailarina argentina que fue vicepresidenta de la Nación durante el último periodo presidencial de Juan Domingo Perón, su marido, y que tras su muerte el 1 de julio de 1974, asumió como presidenta. Su periodo en el cargo ocupó la mayor y última parte del ciclo histórico denominado Tercer Peronismo. Fue derrocada por el último golpe de Estado cívico-militar en la historia del país el 24 de marzo de 1976, poniendo fin a este periodo. Casada con Juan Domingo Perón en 1961 y radicada en Madrid, España, fue designada como su delegada personal en la Argentina en 2 ocasiones, ante la imposibilidad de su esposo de regresar al país como consecuencia de la proscripción del peronismo. Con el final de dicha proscripción se radicó junto a Perón en la Argentina y, con la vuelta del justicialismo al poder, fue elegida por las presiones de José López Rega, de su esposa y las expresiones de deseo de autoridades del Partido Justicialista y líderes gremiales, como compañera de fórmula y candidata a la vicepresidencia por el Frente Justicialista de Liberación en las elecciones de septiembre de 1973, en las cuales el binomio Perón-Perón se impuso con el 61,85% de los votos, asumiendo sus cargos el 12 de octubre de 1973. Tras la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, Martínez de Perón asumió la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de su país y la primera mujer en el mundo en ocupar la jefatura de Estado y gobierno de un país republicano con un sistema presidencial. La presidencia de Martínez de Perón transcurrió en un contexto político y económico muy complicado, y su gobierno es por lo general retratado de forma negativa, caracterizado por un deterioro persistente de las libertades políticas y civiles, y por un giro significativo en el peronismo hacia la ortodoxia de este, siendo ella, un cuadro político muy importante para el peronismo ortodoxo. Martínez de Perón fue fuertemente influenciada por José López Rega, su ministro de Bienestar Social, que fue considerado un virtual primer ministro. Martínez de Perón firmó el primero de los llamados decretos de aniquilamiento que fueron utilizados por las fuerzas militares, policiales y parapoliciales para proceder a la tortura, secuestro y ejecución sin juicio de personas consideradas subversivas. Bajo su mandato se produjo el Rodrigazo, un macroajuste de las variables económicas que significó un serio deterioro de las condiciones de vida de la población y produjo una fuerte reacción de los sindicatos y una grave crisis política que llevó a la renuncia de López Rega. Con el fin de preservar las instituciones constitucionales, Martínez de Perón anunció el adelanto de las elecciones presidenciales a octubre de 1976, pero el 24 de marzo de ese mismo año un golpe de Estado puso fin al régimen constitucional e instauró una dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Tras su derrocamiento, Martínez de Perón fue puesta bajo arresto domiciliario, siendo liberada solo 5 años después, en 1981. Después de ello se radicó en España, donde reside hasta el día de hoy. Desde su llegada al gobierno fue presidenta nominal del PJ hasta febrero de 1985, cuando fue sucedida, primero por Vicente Saadí, y más tarde por Antonio Cafiero, jefe de la Renovación Peronista, quien ganó las elecciones partidarias del año 1987. A comienzos de 2007, a raíz de la reapertura de causas judiciales por asesinatos políticos realizados durante su gobierno, se solicitó su extradición a Argentina. La Audiencia Nacional Española consideró que los delitos cometidos durante su mandato no podían ser considerados de lesa humanidad y que por ello habían prescrito. Desde su derrocamiento en adelante y con la excepción de una serie de apariciones menores en las décadas de 1980 y 1990, Martínez de Perón se ha mantenido en general fuera de la esfera pública, rechazando conceder entrevistas y evitando emitir opiniones políticas. Desde el fallecimiento de Roberto Marcelo Levingston en 2015, Martínez de Perón es la exjefe del Estado argentino que más tiempo ha sobrevivido al término de su gobierno. Tras la muerte de Carlos Menem en 2021, es la única exjefa de Estado argentina viva del siglo XX.
El legado de Martínez de Perón es históricamente controvertido, aún entre las propias filas del justicialismo. Sus críticos suelen calificarla como una presidenta, inoperante, débil, o desorientada, que se mantuvo influida por variadas figuras de poder, mientras que otros la consideran responsable consciente de la represión política ocurrida durante su presidencia. Algunas figuras dentro y fuera del peronismo consideran a su gobierno como un factor detonante tanto del golpe de Estado como de la primera derrota electoral del justicialismo tras el final de la dictadura y vuelta a la democracia en 1983. Existe un amplio consenso histórico sobre el hecho de que Martínez de Perón carecía de la experiencia política necesaria para ocupar el cargo, y que esto motivó en gran medida la influencia indebida de otras personas en sus acciones políticas así como su caída del poder anticipada. Primeros años. María Estela Martínez Cartas nació el 4 de febrero de 1931 en la ciudad capital de la provincia de La Rioja, al norte de Argentina, en el seno de una familia de clase media. Sus padres fueron Carmelo Martínez, un empleado bancario de la ciudad de Buenos Aires que había sido destinado al distrito riojano, y de María Josefa Cartas. Su prima era la reconocida artista argentina Juanita Martínez. Tras el fallecimiento de su padre en 1938, Martínez, por entonces de 7 años de edad, fue enviada a Buenos Aires a vivir con José Crestou y su esposa, Isabel Zoila Gómez de Crestou, quienes dirigían una escuela espiritista y fueron sus padres adoptivos. Martínez se distanció de su familia biológica después de su separación y permaneció con el matrimonio Crestou desde entonces. Martínez concluyó sus estudios después de 5º grado de primaria en Buenos Aires, sus estudios de la escuela secundaria los realizó en su casa. Durante su adolescencia estudió danzas españolas, ballet, canto, inglés, francés y piano también en Buenos Aires. Durante este periodo comenzó su carrera como bailarina, adoptando el nombre artístico de Isabel, o Isabelita, que había elegido como su nombre de confirmación en referencia a la Santa Isabel de Portugal. En 1951, a la edad de 20 años, se unió a una compañía de danzas dentro de la cual inició una gira por América Latina, viajando a Uruguay, Colombia y Venezuela. Según el historiador Joseph Apey, el elenco pasó directamente de Medellín a Panamá a fines de 1955, mientras que otras versiones afirman que Martínez se separó del elenco y trabajó por su cuenta como bailarina en el cabaret Pasapoga, en la avenida Urdaneta de la ciudad de Caracas, Venezuela, entre 1953 y 1955, empleando el nombre de Isabel Gómez, por su madre adoptiva. Martínez de Perón rompió relaciones con su familia biológica tiempo antes de su matrimonio con Perón. Al momento de su viaje a la Argentina en 1965 y 1966 como delegada de su marido, su madre intentó visitarla pero Martínez de Perón se negó a recibirla, lo que fue retratado duramente por la prensa antiperonista. Su hermano Carlos Ernesto Martínez intentó también visitarla, sin éxito, y fue arrestado en marzo de 1966 bajo supuestos cargos de asalto, lo que llevó a que su familia denunciara que la detención tuvo motivos políticos. Encuentro y matrimonio con Perón. Entre diciembre de 1955 y enero de 1956 Martínez viajó a Panamá, como parte de la gira de la compañía Joe Herald's Ballet por América Latina. La fecha de su llegada a dicho país es desconocida, con versiones que afirman que ya se encontraba ahí en diciembre de 1955 y otras que citan que su viaje fue el 28 de enero de 1956. Por entonces, el expresidente Juan Domingo Perón se encontraba exiliado después del golpe de Estado de septiembre de 1955 que había derrocado a su gobierno e instaurado una dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora, la cual proscribió al peronismo y al propio Perón de la vida política argentina. De acuerdo con las primeras versiones, el 22 de diciembre de 1955 Perón fue invitado a presenciar un espectáculo en el cual se presentó Martínez, por lo que supuestamente allí fue su primer encuentro.
Existen también numerosas versiones sobre cómo y cuándo Martínez conoció a Perón de manera formal. Una primera versión estableció que Carlos Pascaali, ex embajador argentino en Panamá, llevó a Martínez al departamento que el expresidente exiliado ocupaba en la capital panameña y que allí se conocieron de manera formal. Una segunda versión estableció que, luego de enterarse de su presencia en un espectáculo que presentó, la propia Martínez se acercó a Perón por su cuenta y le solicitó un trabajo, almorzando con él y luego recibiendo un cuarto dentro del mismo departamento. Finalmente, una tercera versión afirmó que Perón asistió al espectáculo y, satisfecho con este, regaló pequeñas medallas a las bailarinas a modo de felicitación, incluyendo una a Martínez, quien se habría presentado a él después de esto. La mayoría de las versiones coinciden en que Martínez le solicitó trabajar como su secretaria o asistente personal, afirmando que podría hacerlo sin cobrar. A fines de enero de 1956, Perón y Martínez ya habían iniciado una relación íntima y vivían juntos. Al momento de conocerse, Perón tenía alrededor de 60 años, mientras que Martínez cumplió los 25 poco tiempo después de conocerlo. Tras una breve estadía en Panamá, Martínez acompañó a Perón cuando se encontraban trasladándose a Caracas, Venezuela, el 8 de agosto de 1956, donde mantuvieron una vida modesta debido a las condiciones económicas del exilio. Permanecieron en dicho país durante poco más de un año, cuando una sublevación militar derrocó al gobierno autoritario Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958. Ante el temor de un atentado contra su vida, Perón y Martínez se refugiaron en la Embajada de la República Dominicana, a donde resolvieron trasladarse por separado bajo el auspicio del dictador dominicano Rafael Trujillo. Perón viajó el 27 de enero de 1958, mientras que Martínez lo hizo días más tarde. Residieron en la República Dominicana durante casi 2 años exactos, y el 26 de enero de 1960 se trasladaron hacia España como parte de una maniobra para garantizar su partida por parte del gobierno argentino de Arturo Frondizi, el régimen trujillista y del dictador español Francisco Franco. Existen una amplia divergencia de fuentes y versiones sobre cuándo se produjo el matrimonio entre Perón y Martínez, así como de los motivos ulteriores del enlace. Algunas fuentes coinciden en que en realidad Perón no tenía intención de casarse con su secretaria, manteniéndola como concubina, pero que el régimen duramente conservador de la España franquista lo presionó para que, normalizara, su situación conyugal, no viendo con buenos ojos que el expresidente exiliado, siendo 2 veces viudo, mantuviera una relación de convivencia con una mujer mucho más joven que él. La versión oficial establece que el matrimonio se produjo a través de la Iglesia Católica el 15 de noviembre de 1961, en la residencia del médico personal de Perón, Francisco Flores Tascón. Otra versión, sin embargo, afirma que el matrimonio tuvo lugar muchos meses antes, el 2 o el 5 de enero del mismo año y que se mantuvo un periodo de espera para, al fin, hacerlo público. Fue el tercer y último matrimonio de Perón, que había enviudado 2 veces antes, con su primera esposa Aurelia Tizón y con su segunda esposa y primera dama durante su presidencia, Eva Duarte, quien fue también una figura histórica dentro del peronismo. Martínez de Perón acompañó a su esposo durante el resto de su exilio en su residencia en Puerta de Hierro. Perón se refirió afectuosamente a su esposa como Chabela, o Chabelita, mientras que ésta utilizó en público el nombre de Isabel Perón, desde entonces. Con posterioridad, Martínez de Perón afirmó que durante su estancia en Madrid quedó embarazada de su marido en 2 ocasiones, en ambas sufriendo abortos espontáneos. Esto último, sin embargo, contradice las versiones históricas que afirman que Perón era estéril después de un accidente en su juventud, y no tuvo hijos por ese motivo con ninguna de sus 2 esposas anteriores. Preparación política. Martínez de Perón al momento de conocer al general Perón contaba con escasos conocimientos políticos, sus saberes estaban más afianzados en materias artísticas y religiosas. Durante los casi 20 años de relación con el general, este la convirtió en su alumna para que fuera de utilidad en el movimiento peronista,
Así fue que la adiestró en el uso de las armas de fuego, del telégrafo y del esgrima, pero principalmente sus enseñanzas fueron sobre historia, filosofía, derecho argentino y diplomacia. La hizo además acompañarlo en las reuniones que él presidía en el exilio con distintas figuras de la política de la época. Por ello, en la campaña presidencial, Martínez Cartas de Perón argumenta no poseer grandes títulos, pero sí tener el orgullo de ser la alumna de Perón. Comienzos en la política. Primer viaje a la Argentina y conflicto con el peronismo sin Perón. Tras el derrocamiento de Perón y la proscripción del peronismo de la vida política argentina, el país vivió un periodo de inestabilidad política persistente, con gobiernos electos y una reforma constitucional cuestionados en su legitimidad. Tras la ruptura del pacto Perón-Frondizi, que había garantizado la elección como presidente de Arturo Frondizi con el apoyo del peronismo, la crisis de la restringida democracia se atenuó luego de la elección de Arturo Humberto Illia con un elevado número de votos en blanco, correspondientes al peronismo proscripto y en menor medida al frondicismo y al comunismo. Paralelamente en el frente interno, el liderazgo de Perón sufrió el enfrentamiento de un fenómeno conocido como neoperonismo, o peronismo sin Perón, encabezado en gran medida por el dirigente sindical metalúrgico Augusto Timoteo Bande, que promovía una participación electoral bajo siglas diferentes y que mantuviera las doctrinas justicialistas, que cobró fuerza tras su triunfo en las elecciones legislativas de 1965. Ante esta situación y con la imposibilidad de viajar al país luego de un intento fallido de hacerlo en 1964, Perón designó a su esposa como su delegada personal en la Argentina. Martínez de Perón aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza el 10 de octubre de 1965, luego de haber tomado un vuelo desde España con escala en Paraguay y permaneció en el país durante 8 meses. El día siguiente de su llegada era feriado para la prensa, por lo que la población no tuvo conocimiento de su llegada sino hasta el 13 de octubre. Al principio, Martínez de Perón se alojó por unos días en un hotel en Recoleta, capital federal, donde fue víctima del acoso de grupos antiperonistas en complicidad con la Policía Federal Argentina. Ante esta situación, se trasladó a Luz y Fuerza, Callao al 1700, en la misma ciudad, donde las agresiones continuaron y terminaron convirtiéndose en disturbios esporádicos. Después de una serie de cambios de ubicación, Martínez de Perón optó por aceptar una oferta para residir de manera temporal en los domicilios particulares de dirigentes peronistas. Perón achacó el viaje de su esposa a supuestos problemas familiares ante la prensa española, descartando que fuera a efectuar algún tipo de actividad política. En calidad de delegada personal de Perón y con el objetivo de desbancar al bandorismo, Martínez de Perón participó en más de 600 reuniones en todo el país en casi la totalidad de las provincias, manteniendo encuentros con dirigentes de la resistencia peronista y propiciando la organización del Partido Justicialista bajo la conducción de Perón. El 17 de abril de 1966 correspondía que se celebraran elecciones para renovar la gobernación de la provincia de Mendoza, que tenía un mandato de 3 años distinto al de 4 empleado por los demás distritos argentinos. El gobierno de Arturo Illia permitió a las distintas facciones peronistas presentarse, y estas concurrieron divididas entre la candidatura de Ernesto Corbalán Anclares y Alberto Serú García. Pese a la proscripción, el temor de la élite política y militar del país a una victoria peronista en Mendoza motivaron al gobierno a autorizar la presencia de Martínez de Perón en la Argentina y permitir que hiciera campaña para el justicialismo verticalista, con el objetivo de fomentar una división del voto peronista. En una carta dirigida a Perón, Martínez de Perón se refirió críticamente a Bande etc. han mostrado la hilacha y no hay que darles tregua porque son una basura. En última instancia, la división del peronismo propició una victoria para Emilio Joffre, candidato del Partido Demócrata Provincial, mientras que el justicialismo verticalista, sin embargo, superó al bandorismo en forma aplastante, que se ubicó en 4º lugar. Al respecto, Martínez de Perón opinó en otra carta: hubiera querido brindarte el gobierno de Mendoza pero pienso que es mejor así. Lo importante en realidad no era el contubernio sino defenestrar para siempre el cáncer del peronismo.
Durante su estadía en Argentina, Martínez de Perón conoció a José López Rega, en casa del teniente coronel Bernardo Alberte. López Rega era un policía de la provincia de Buenos Aires que dirigía entonces una pequeña imprenta, llamada Suministros Gráficos, que había ofrecido poner al servicio del movimiento peronista. Era además miembro reciente de la logia masónica Anael y se lo apodaba, el Brujo, por su afición al esoterismo. Después de escucharlo hablar durante la reunión posterior, Martínez de Perón solicitó una entrevista privada con López Rega, durante la cual le pidió que la acompañara a España a trabajar con ella y con Perón en Madrid, ejerciendo como secretario privado del matrimonio, propuesta que López Rega aceptó. López Rega se ganó rápidamente la confianza de la esposa de Perón durante la entrevista. De acuerdo con el propio López Rega, Martínez de Perón, atraída por la inclinación de López Rega al esoterismo y el ocultismo, que ella compartía, le habría pedido que la ayudara a protegerse de los males de la política que se le vienen encima. El 28 de junio de 1966, estando Martínez de Perón aún en el país, el gobierno de Arturo Illia fue derrocado por un golpe de Estado militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía, que contó con el beneplácito inicial del propio Perón, antes de que quedase evidenciado el carácter antiperonista del nuevo régimen dictatorial, que se mantendría en el poder hasta el final de la proscripción. El 9 de julio de 1966, Martínez de Perón retornó a España acompañada por López Rega, instalándose este último en Puerta de Hierro junto al matrimonio Perón. Segundo viaje a la Argentina. La figura de Martínez de Perón comenzó a hacerse conocida entre el público argentino debido a la película documental Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder, que contenía una serie de entrevistas en las cuales Perón evaluaba la situación del movimiento justicialista y los pasos a dar para recuperar el poder, contando con la aparición de Martínez de Perón en algunas de las grabaciones. La prohibición del documental por parte del gobierno militar condujo a que éste tuviera que ser difundido de manera clandestina. También se destacó una entrevista que Martínez de Perón concedió al periodista y corresponsal Armando Manuel Puente, de la revista Panorama, ese mismo año, donde reveló detalles sobre su vida junto a Perón y las visitas constantes por parte de dirigentes políticos y figuras destacadas. Meses más tarde, Martínez de Perón fue enviada de nuevo a la Argentina para apoyar la designación de Héctor José Cámpora como delegado personal de Perón de cara a la discusión del Gran Acuerdo Nacional que proponía el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse en el marco de la profunda crisis que sufría la dictadura gobernante. La designación de Cámpora se produjo en detrimento de Jorge Daniel Paladino, que había iniciado discusiones con el gobierno para lograr la legalización del peronismo y la normalización institucional y democrática del país. Martínez de Perón arribó por segunda vez a la Argentina el 7 de diciembre de 1971. En esta ocasión fue recibida por una multitudinaria concentración en el aeropuerto, con numerosos periodistas intentando entrevistarla y manifestantes entonando cánticos peronistas. La concurrencia de numerosos afiliados a los distintos sindicatos peronistas, así como de más adherentes, fue estimada en 10,000 por parte de sus organizadores y al menos 7,000 por parte de la prensa. La concentración puso de manifiesto las profundas divisiones que para entonces afectaban al peronismo entre su sector ortodoxo y la llamada tendencia revolucionaria, inclinada hacia la izquierda política, lo que se vio reflejado en los cánticos contrapuestos, que corrieron el riesgo de propiciar enfrentamientos violentos. El propio Perón había expresado su temor a que la llegada de su esposa ocasionara disturbios, y específicamente organizó el viaje para que Martínez de Perón llegara a la Argentina un jueves, día laborable, a fin de impedir una concurrencia masiva. La decisión de enviar a Martínez de Perón correspondía al hecho de que su relación íntima con el líder justicialista impedía que pudiera ser vista como una figura raleighiana naval con alguna de las dos facciones peronistas, considerándose la única que no podría tergiversar la doctrina del movimiento. El Gran Acuerdo Nacional fue rechazado en forma tajante por parte del peronismo y sectores liberales, que consideraban que este no era más que un intento de las Fuerzas Armadas por mantenerse en el poder y condicionar al gobierno democrático entrante.
Regreso del peronismo a la vida política argentina. Descartado el acuerdo propuesto por el régimen, se procedió a la convocatoria a elecciones libres con la participación del peronismo. Sin embargo, una serie de restricciones en cuanto a la residencia de los candidatos impidió que Perón mismo pudiera presentarse a las mismas, ya que los candidatos debían fijar su domicilio en Argentina antes del 25 de agosto de 1972. El Partido Justicialista configuró una coalición con otros partidos que antes habían sido antiperonistas, el Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por el expresidente Arturo Frondizi, el Partido Conservador Popular y sectores del Partido Demócrata Cristiano, a la que se conoció como el Frente Justicialista de Liberación. Ante la imposibilidad de la candidatura de Perón, el candidato fue Héctor José Cámpora, con el conservador popular Vicente Solano Lima como compañero de fórmula y candidato a vicepresidente. La fórmula del Frejuli se impuso en las elecciones del 11 de marzo con el 49,56% de los votos sobre el 21,29% de Ricardo Balbín, candidato de la Unión Cívica Radical, y el 14,90% del conservador Francisco Manrique. Del mismo modo el justicialismo obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas con 144 de 243 diputados y 44 de 69 senadores, y obtuvo el gobierno de casi la totalidad de las provincias, con la excepción de Neuquén y Santa Fe. Los cargos electos fueron juramentados el 25 de mayo de 1973. A instancias de Perón y Martínez de Perón, López Rega fue designado ministro de Bienestar Social en el gobierno de Cámpora, puesto en el que se mantendría hasta la presidencia de la propia Martínez de Perón. Pocos días antes de la jura del gobierno electo, entre el 8 y el 18 de mayo, Martínez de Perón, en compañía de López Rega encabezó una misión diplomática a la República Popular China y a Corea del Norte, donde se reunió con el líder supremo Kim Il-sung. Finalmente, tanto ella como Perón se mantuvieron en Madrid hasta que se realizaran los preparativos para el retorno definitivo del líder justicialista a la Argentina, en junio de ese mismo año. Elecciones presidenciales de septiembre de 1973. Presidencia de Cámpora. La llegada a la presidencia de Héctor J. Cámpora se produjo en el contexto de la estratagema empleada por el gobierno militar saliente para impedir la candidatura de Perón a la presidencia, por lo que su eslogan de campaña, Cámpora al gobierno, Perón al poder, dejaba en claro que era Perón quien ocupaba el poder político real después de la victoria electoral. El día del retorno del líder justicialista a la Argentina, el 20 de junio de 1973 se produjo la masacre de Ezeiza, un enfrentamiento violento entre bandos del frente de partidarios de derecha e izquierda, que se disputaban el poder en el seno del propio peronismo, motivando una exteriorización de disgusto de Perón respecto de la gestión que estaba llevando a cabo Cámpora y que ya se había manifestado durante su estadía en Madrid poco antes del viaje de regreso. Poco después de este suceso y a pedido de Perón, Cámpora y Solano Lima renunciaron como presidente y vicepresidente el 13 de julio, con el objetivo de convocar a nuevas elecciones sin proscripciones, en las cuales Perón pudiese presentar su candidatura. La influencia que para entonces ejercía José López Rega sobre el justicialismo se manifestó en que el segundo en la línea de sucesión, Alejandro Díaz Vialet, presidente provisional del Senado, fue alejado del país para permitir que Raúl Alberto Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y tercero en la línea de sucesión, asumiera la presidencia como jefe de Estado interino hasta el llamado a elecciones. Lastiri respondía al sector más derechista del justicialismo y era miembro de la logia anticomunista Propaganda DU, de la que López Rega también era miembro. Para 1973, la salud de Perón, a los casi 80 años de edad, había comenzado a empeorar y era sabido por la mayoría del arco político que no finalizaría el mandato de 4 años para el que sería electo. Al asumir Cámpora recrudecieron las pujas y enfrentamientos de los sectores que con enfoques ideológicos divergentes convivían dentro del justicialismo. Juan Manuel Abal Medina, una figura clave en el justicialismo en esa época, opinó en un reportaje en 1999. Fórmula Perón-Perón.
Ante este escenario y con la violencia política creciente entre los distintos sectores del peronismo, la figura del vicepresidente de la nación cobró una importancia clave. Luego de fracasar en un intento de buscar una fórmula de unidad con el líder radical Ricardo Balbín, comenzaron las discusiones y especulaciones sobre quién sería el compañero de fórmula de Perón. El 26 de julio, con motivo del aniversario número 21 del fallecimiento de Eva Perón, se proclamó la candidatura del líder justicialista a la presidencia de manera oficial, sin que se especificara en ese momento quién sería el candidato a vicepresidente. La idea de que Martínez de Perón fuera compañera de fórmula de Perón, que comenzó a especularse ese mes, respondía al hecho de que ella era la única figura aparte del propio Perón que no se había definido dentro del enfrentamiento interno del justicialismo. El 31 de julio, Cámpora confirmó que la idea de una fórmula, Perón-Perón, estaba siendo barajada. Pese a esto, Martínez de Perón carecía casi completamente de experiencia política a pesar de la habilidad demostrada para representar a su marido en cuestiones diplomáticas, y no tenía formación profesional previa a su encuentro y relación con Perón. El mismo líder justicialista se oponía al principio a la idea de que su esposa fuese candidata, preocupado por la situación en la que ésta se vería si él moría en el cargo. Sin embargo, por su parte, López Rega fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Martínez de Perón y acabó disipando las dudas de Perón. Finalmente, la proclamación de la fórmula Perón-Perón se realizó el 5 de agosto de 1973 en el Teatro Colón. Exceptuando la frustrada precandidatura de Eva Perón en 1951, se trató de la cuarta vez que una mujer se presentaba como candidata a vicepresidenta de la Argentina, precedida por la comunista Alcira de la Peña, la cívica independiente Ana Sáez Ferrer de Goyeneche y la trotskista Nora Ziapponi, así como la primera con posibilidades reales de ser elegida. El reemplazo de Ziapponi por José Francisco Páez como compañero de fórmula de Juan Carlos Coral, condujo a que fuera también la única candidata mujer en dicha elección. Los comicios tuvieron lugar con normalidad el domingo, 23 de septiembre, resultando en una aplastante victoria para la fórmula Perón-Perón, que se impuso en todas las provincias y obtuvo el 61,85% de los votos positivamente emitidos contra el 24,42% obtenido por el binomio radical compuesto por Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa, el 12,19% de la fórmula conservadora de Francisco Manrique y Rafael Martínez Raimonda, y el 1,54% de la candidatura del PST, integrada por Juan Carlos Coral y José Francisco Páez. Con una diferencia de 37,43% sobre la segunda opción más votada, el resultado obtenido por Perón y Martínez de Perón en septiembre de 1973 constituyó la mayor diferencia porcentual entre los dos candidatos más votados en la historia electoral argentina. En términos de sufragios obtenidos, fue el segundo mayor porcentaje de votos desde la reelección del propio Perón en 1951, y la última vez que una sola fórmula triunfaba en todos los distritos electorales de la Argentina. Después de la victoria electoral, Martínez de Perón habría declarado ante los medios: «Soy una humilde mujer del pueblo cuyo único mérito es haber sido discípula de Perón y mi amor a Perón y al pueblo argentino». Vicepresidencia. Perón y Martínez de Perón juraron su cargo como presidente y vicepresidenta de la nación argentina respectivamente el 12 de octubre de 1973. Con su llegada a la vicepresidencia, Martínez de Perón se convirtió en la primera mujer en acceder a dicho cargo en la historia argentina. Fue también primera dama de la nación argentina simultáneamente debido a su matrimonio con Perón, la única de las tres mujeres que han ejercido la vicepresidencia argentina en tener esta particularidad. La vicepresidencia de Martínez de Perón fue corta, debido a los problemas de salud de su marido y se caracterizó por una práctica vacancia del cargo, según lo que sería relatado por numerosos funcionarios. Gustavo Caraballo, entonces secretario general de la presidencia, afirmó con posterioridad que Martínez de Perón no ejerció ninguna tarea legislativa y casi no asistió al Senado durante los 9 meses que ocupó el cargo, recayendo la mayor parte de las competencias en el demócrata cristiano José Antonio Allende, presidente provisional del cuerpo.
De acuerdo con Caraballo, Martínez de Perón solo presidió la Cámara Alta en unas pocas ocasiones, que fueron precedidas por una compleja preparación con esquemas escritos y evitando que la sesión se volviera complicada. El presidente provisional, Allende, declararía más adelante que Martínez de Perón no conocía ni recordaba el nombre de prácticamente ninguno de los miembros del bloque oficialista. Las sesiones en las que Martínez de Perón estuvo presente se acortaron en forma deliberada, otorgándose la palabra solo a los presidentes de bloques y a uno o dos senadores. A partir de noviembre de 1973, tan solo un mes después de su retorno al poder, la salud de Perón comenzó a declinar, por lo que Martínez de Perón se hizo cargo del poder ejecutivo en 2 ocasiones. Perón continuó en la presidencia hasta su fallecimiento el 1 de julio de 1974, y Martínez de Perón asumió ese mismo día la presidencia. Existe una versión, del periodista Heriberto Cohn, de que la misma mañana de su muerte, Perón consultó al secretario legal y técnico de la presidencia, Gustavo Caraballo, sobre la posibilidad de buscar un mecanismo legal para que la jefatura de Estado fuese entregada a Ricardo Balbín en cuanto muriera, a lo que Martínez de Perón respondió en silencio y López Rega protestó que era una acción inconstitucional. Perón dudaba de la capacidad de su mujer para ejercer su cargo en el contexto político imperante, y habría aconsejado a su mujer que nunca tomara una decisión importante, sin consultar a Balbín. De acuerdo con declaraciones de la propia Martínez de Perón en una entrevista posterior, ella tuvo la intención de presentar su renuncia a la presidencia el mismo día del fallecimiento de Perón, pero fue convencida de permanecer en el cargo por la mayor parte de su entorno político, que le prometió apoyo. Viajes diplomáticos. En su rol como vicepresidenta realizó una gira internacional por distintos países del mundo con la intención de abarcar nuevos mercados, realizar acuerdos y establecer nuevas relaciones. Entre sus destinos se encontraron Italia, España, Corea del Norte, China, Taiwán y Suiza. Presidencia. Fallecimiento de Perón y Asunción. Cerca de las 2 horas del 1 de julio de 1974, Martínez de Perón anunció públicamente el fallecimiento de Juan Domingo Perón por cadena nacional con la frase: «Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia, asumo constitucionalmente la primera magistratura del país». Durante su breve discurso, Martínez de Perón solicitó el apoyo de la población y de las principales figuras políticas del país para ejercer el gobierno, así como pidió a sus opositores y adversarios que cooperaran para cumplir con los objetivos trazados por el peronismo. Finalizó su alocución con la frase: «Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión». La llegada de Martínez de Perón a la presidencia desató un pequeño debate con respecto al título que debía emplearse para referirse a ella, si debía considerarse presidente o presidenta. Al momento de su llegada al poder, Martínez de Perón era la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado en América, y la primera jefa de Estado de un país republicano cuyo jefe de Estado empleara el título presidente. El 10 de julio de 1974, 9 días después de la llegada al poder y respondiendo a algunos medios que se refirieron a ella como presidenta, la Secretaría de Prensa y Difusión emitió un comunicado. A través de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación se dio a conocer una información destinada, según se señala, a evitar erróneas denominaciones, con respecto al cargo de la señora María Estela Martínez de Perón, quien habiendo asumido la primera magistratura en cumplimiento de un mandato constitucional, corresponde ser reconocida como la excelentísima señora Presidente de la Nación Argentina. Se expresa que tal denominación es establecida por el artículo 74 de la Constitución Nacional, al señalar que el poder ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. El conflicto con respecto a la denominación volvió a producirse en 2007, décadas más tarde, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidenta y optó por utilizar la forma femenina del título. La Real Academia Española considera que el femenino, presidenta, es el más adecuado para referirse al cargo cuando éste lo ocupa una mujer.
Sin embargo, durante el gobierno de Martínez de Perón la prensa y las instituciones habitualmente se referían a ella como, la Presidente, o la, señora Presidente, siendo muy minoritarios los medios de comunicación que la llamaron por la forma femenina del título. Aspectos políticos. Contexto inicial. Situación de las provincias. Decretos de aniquilamiento. Medidas económicas y sociales. Fin del pacto social establecido por Cámpora y política sanitaria. El Rodrigazo. Secuelas económicas antes del golpe de Estado. Relación con el feminismo. Relaciones exteriores. Giro hacia la derecha. Política respecto a las Islas Malvinas. Acercamiento con los militares y problemas de salud. La salud de Martínez de Perón fue objeto de controversia durante su presidencia, siendo vista como una mujer enfermiza que padeció constantes crisis nerviosas y una insana pérdida de peso durante su periodo de gobierno, lo que llevó a licencias continuadas alegando motivos de salud. El 25 de julio de 1975, 2 semanas después de la caída de López Rega, un informe de la CIA resumía que, los médicos han confinado a la señora de Perón a su cama, lo cual desencadenó una nueva ronda de especulación sobre si ella solicitará una licencia, posiblemente por un largo periodo de 2 meses. Aunque sus asistentes de prensa describen sus dificultades como una gripe, ella sufre un grave cuadro nervioso y necesita frecuente sedación fuerte. Bajó mucho de peso. La CIA se mostró preocupada ante un posible incremento del vacío de poder tras la salida de López Rega del gobierno, y describió a Martínez de Perón como una mujer con tendencia a reaccionar a la angustia personal y política con depresión, sugiriendo que esto podía ser una causa de sus problemas de salud. Ante la creciente presión política en su contra después de la caída de López Rega, Raúl Lastiri renunció como presidente de la Cámara de Diputados, y el abogado Ítalo Ludar fue instalado como presidente provisional del Senado y sucesor constitucional de Martínez de Perón. El 13 de septiembre de 1975, Martínez de Perón solicitó licencia por razones de salud. Por entonces apenas podía dormir y pesaba tan solo 41 kilogramos, por lo que Ludar asumió el ejercicio del poder ejecutivo en forma interina. Durante su licencia, Martínez de Perón se mantuvo en Ascochinga, cerca de la capital provincial de Córdoba, en una colonia de vacaciones de la Fuerza Aérea, acompañada por Alicia Raquel Hartrich de Videla, Delia Viera de Masera y Lía González de Fautario, las esposas de los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, el Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Masera, y Héctor Fautario. Durante su breve periodo a cargo del Poder Ejecutivo, Ludar reforzó el poder de los militares y sancionó a su pedido otros 3 decretos de aniquilamiento que extendían a todo el país la orden de aniquilar el accionar guerrillero, creaba un Consejo Nacional de Defensa controlado por las Fuerzas Armadas y ponía a las policías nacionales y provinciales a órdenes de aquellas. Una de las primeras decisiones del ejército fue militarizar el país en 5 zonas, dentro de las cuales cada comandante de cuerpo tenía autonomía para ordenar las acciones represivas que considerara necesarias, entre ellas el establecimiento de centros clandestinos de detención y tortura. Ludar anunció también que se adelantarían las elecciones previstas para marzo de 1977, las cuales se celebrarían en la segunda mitad de 1976, aunque la fecha no se confirmaría sino hasta los últimos días del año. En una reunión de los altos mandos del ejército dirigida por el entonces comandante en jefe del ejército Jorge Rafael Videla, con participación de asesores militares franceses y estadounidenses, se aprobó en secreto la Estrategia Nacional Contrainsurgente, en donde se ordenó prescindir de los procedimientos y garantías del Estado de Derecho y realizar las acciones represivas de manera clandestina y sin reconocimiento por parte de las autoridades estatales. Poco después, el 23 de octubre de 1975, en la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo, Videla declaró públicamente que, si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país. La zonificación militar del país que dispuso la Directiva 404/75 del 28 de octubre,
puso al país bajo el poder autónomo de las Fuerzas Armadas por encima de los poderes provinciales constitucionales, una política que perseguía un posible proceso de bordaberrización similar a la llevada a cabo en la vecina Uruguay por el entonces presidente Juan María Bordaberry. Aunque numerosas fuentes documentan que el golpe estuvo planificado desde incluso antes de que Martínez de Perón asumiera en caso de que Perón falleciera en el cargo, durante el final del mes de septiembre y la primera mitad de octubre se consideró factible que Martínez de Perón extendiera por tiempo indefinido su licencia o renunciara a la presidencia, poniendo la jefatura de Estado en manos de Ludar en forma definitiva y permitiendo un golpe institucional que fuera, contra Isabel, pero no contra todos. Esta opción era vista como la única forma de evitar un nuevo golpe de Estado. El 17 de octubre de 1975, sin embargo, Martínez de Perón retornó a la presidencia y rechazó en forma tajante la idea de renunciar ante los medios de comunicación. De acuerdo con su enfermera, Norma Bailo, en una entrevista posterior, tenía la impresión de que la presidenta no tomaba decisiones por sí misma, dando indicios de que en realidad ella tuvo varias veces la intención de renunciar, pero fue forzada a no hacerlo. Se considera que, a partir de la decisión de Martínez de Perón de no renunciar a la presidencia y dejar a Ludar como presidente interino, fue prácticamente imposible evitar el golpe de Estado. Crisis política y derrocamiento. Y Operación Primicia /I. None. Alzamiento de diciembre de 1975. Preparativos golpistas. El golpe de Estado de 1976. Gabinete de Ministros. Actividades posteriores a la presidencia. Encarcelamiento, posterior liberación y exilio a España. Tras el golpe de Estado, Martínez de Perón fue detenida y recluida en la residencia presidencial de El Mesidor, en Villa La Angostura, Neuquén, donde comenzaron los procedimientos judiciales en su contra por el escándalo de la Cruzada de la Solidaridad, y por la utilización de fondos reservados, sospechada como ilícita. Se mantuvo a la expresidenta totalmente incomunicada, sin revistas ni posibilidad de hablar por teléfono, bajo el cuidado de su empleada doméstica española Rosario Álvarez Espinosa. Compareció ante interrogatorios judiciales en la misma residencia. En mayo del mismo año fue procesada por el juez Tulio García Moritán. Sus problemas emocionales y físicos se agravaron durante su encarcelamiento, siendo sometida a una estricta vigilancia militar y dedicando su tiempo en general a rezar y a realizar paseos cortos bajo custodia. Meses después del golpe, Emilio Eduardo Masera decidió hacerse cargo de la detención de la expresidenta y organizó un nuevo traslado y alojamiento para Martínez de Perón en el Arsenal Naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires, donde pareció recuperarse su salud anímica. El alcance de la relación entre Masera y Martínez de Perón es objeto de controversia, existiendo afirmaciones y supuesta evidencia de que mantuvieron una relación amorosa, teoría sostenida por el sobrino nieto de Perón y el periodista Luis Ventura, que afirmó poseer correspondencia privada entre la expresidenta y el entonces miembro de la Junta dictatorial. El 14 de junio de 1977, durante su estancia en Azul, llegó a Martínez de Perón un citatorio judicial anunciando que sería indagada de nuevo al día siguiente, provocándole una crisis nerviosa que desembocó en un sorpresivo intento de suicidio por su parte mediante la ingestión de un frasco entero de pastillas Valium. Fue necesario realizarle un lavado de estómago para salvarla. Continuó manteniendo una salud física y mental inestable durante los siguientes días debido a su miedo a las indagatorias judiciales, sufriendo de un colon irritable y dolores de espalda, necesitando tratamientos de kinesiología. Aunque fue sobreseída de la causa de los fondos reservados, el 4 de febrero de 1981, día en que cumplió 50 años, todavía debía cumplir condena por el incidente de la Cruzada de la Solidaridad. Finalmente, el 9 de julio de ese mismo año, habiendo cumplido 2/3 partes de la condena, fue puesta en libertad bajo el acuerdo de exiliarse del país. Martínez de Perón abandonó entonces la Argentina y se radicó en España en forma definitiva. Instalada en Madrid, España,
la expresidenta adoptó un perfil bajo y rechazó reuniones con otros políticos exiliados, como Carlos Saúl Menem o Deolindo Vittel en 1982. Isabel encomienda vía telefónica el oficio de una misa en memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas a Italo Ludar, que en ese entonces era uno de sus abogados, además de transmitirle a este su plena solidaridad con la recuperación de las islas para la soberanía efectiva de Argentina. En la previa de las elecciones presidenciales de Argentina de 1983, Martínez de Perón publicó su libro, Las verdades del justicialismo. Hacia 1984 decidió no participar más en política. A partir de entonces se concentró en librar batallas legales por medio de sus apoderados para recuperar los fondos restituidos a Perón y perdidos tras su derrocamiento. Viajé a la Argentina tras la vuelta a la democracia. A pesar de su creciente negativa a permanecer activa en la política, Martínez de Perón continuó siendo nominalmente presidenta del Partido Justicialista hasta casi 9 años después de su derrocamiento, aunque el poder político real dentro del armado partidario fue retenido por el grupo sindical encabezado por Lorenzo Miguel y su vicepresidente Deolindo Felipe Vittel. Martínez de Perón se declaró prescindente con respecto a las internas partidarias el 16 de abril de 1983. La dificultosa interna desembocó en la candidatura presidencial del expresidente provisional del Senado Italo Ludar, con Vittel como compañero de fórmula. Durante la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, se especuló al principio con que la expresidenta se trasladara a la Argentina para encabezar un acto peronista en favor de Ludar, idea que fue más tarde desechada, con la presidenta del partido manteniéndose en España durante las elecciones, sin ser políticamente rehabilitada hasta después de la jura del gobierno electo. En última instancia, los comicios resultaron en un amplio triunfo para Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, y la primera derrota electoral del PJ en cualquier tipo de elección libre desde la fundación del movimiento en 1946. Martínez de Perón retornó a la Argentina en diciembre por primera vez después de más de 2 años, como invitada de honor para asistir a la toma de posesión de Alfonsín como presidente de la nación. A su llegada al país, donde fue recibida por las autoridades del gobierno de facto con los honores requeridos para un antiguo jefe de Estado, declaró. El 14 de diciembre, poco antes de retornar a España para organizar su regreso definitivo a la Argentina en enero de 1984, Martínez de Perón organizó una reunión a puertas cerradas de la dirigencia del Partido Justicialista en el Hotel Batien de Buenos Aires, durante la cual anunció el inicio de la reorganización del peronismo y cuestionó a las figuras que la traicionaron, y retrasaron su rehabilitación política hasta mucho después de haber consensuado la fórmula presidencial, con el evidente objetivo de evitar su participación en la discusión. Estas acciones correspondieron a un pacto entre Martínez de Perón y el gobierno de Alfonsín que buscaba impulsar en el Congreso una ley de amnistía especial para la expresidenta, la cual establecía que no podía ser juzgada por ningún cargo previo al golpe militar debido al hecho de haber sido derrocada por medio de un quiebre institucional y no por un juicio político convencional, a cambio de desautorizar públicamente a la conducción partidaria del justicialismo. La Ley 23.062 fue sancionada el 23 de mayo de 1984, denominada como Instrumento de Reparación Histórica. Ese mismo mes, la expresidenta fue invitada por el gobierno radical para participar en conversaciones políticas con la oposición justicialista, en calidad de presidenta del partido. Martínez de Perón desempeñó un papel constructivo durante las conversaciones, apoyando una posible cooperación entre la CGT y el gobierno de Alfonsín. Después de una última aparición pública como dirigente del peronismo durante el plebiscito de noviembre de 1984 sobre el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile para cerrar el conflicto del Beagle con el país vecino, Martínez de Perón retornó a España, donde decidió establecer su residencia. El 21 de febrero de 1985, en el marco de la renovación peronista, que implicó una dura interna política entre los sectores ortodoxos y renovadores del PJ, Martínez de Perón renunció como presidenta del partido. La dirigencia queda a cargo de Vicente Liaán y Di Saadi,
vicepresidente primero del Consejo Nacional del PJ, ratificado tras el Congreso Nacional de Santa Rosa, vinculado al sector ortodoxo de la interna peronista. Tiempo después el liderazgo sería entregado a Antonio Cafiero, líder del peronismo renovador que llevó al partido a ganar las elecciones legislativas de 1987, además de competir en las primarias presidenciales de 1988 donde fue derrotado por Carlos Saúl Menem. En noviembre de 1988 retornó a la Argentina por un breve periodo de tiempo y se reunió con el presidente Alfonsín. Durante su visita espetó, "No me atosiguéis", a un grupo de periodistas que la rodeaban al momento de su llegada, frase que sería frecuentemente parodiada y remarcada por la prensa debido a su fuerte acento español, muy diferente al acento argentino. En 1989, después de la victoria justicialista en las elecciones presidenciales de 1989, se especuló que Martínez de Perón podría ser nombrada embajadora argentina en la Ciudad del Vaticano, lo que fue desmentido. Últimos años en la esfera pública. Durante el mandato de Carlos Saúl Menem llegó a un acuerdo con el Estado argentino sobre deudas pendientes por los bienes decomisados de Perón durante el gobierno militar, por el cual percibió más de 4 millones de dólares, a lo que suma la pensión mensual vitalicia que le corresponde como expresidenta. La ANSES deposita todos los meses sus haberes en el Banco Nación, que los gira al exterior. A fines de los años 1990, Martínez de Perón se mudó a Villanueva de la Cañada en Madrid. Allí se instaló en su nueva casa en la que vive con una mujer a cargo de cuidarla y un chofer. A partir de entonces se retiró por completo de la esfera pública, rechazando pedidos constantes de entrevistas o visitas políticas y volviéndose muy inusual que abandone la propiedad. Las últimas ceremonias de asunción de un presidente peronista a las que asistió Isabel fueron las dos de Menem. El 24 de agosto de 1994, asiste como invitada especial a la jura de la nueva Constitución Nacional en el Palacio San José de Concepción del Uruguay. El 18 de abril de 1995, con el casi desapercibido fallecimiento del expresidente Arturo Frondizi, Martínez de Perón pasó a ser la última expresidenta con vida de una experiencia constitucional previa al periodo democrático vigente. El 16 de junio de 2020 superó a Roberto Marcelo Levingston como la expresidenta con la vida postpresidencial más larga de la historia argentina, con 46 años, 7 meses y 22 días. Levingston había muerto el 17 de junio de 2015, 44 años, 2 meses y 22 días después de dejar el cargo. Tras este fallecimiento, es también la expresidenta viva del periodo presidencial más antiguo, y ha sobrevivido a sus 4 sucesores de facto y 4 de sus sucesores constitucionales. Atentados contra su vida. Durante su mandato como vicepresidenta y como presidenta, estuvo fuertemente custodiada por las continuas amenazas de bombas y de asesinato que se hacían hacia su persona por partes de los grupos guerrilleros de ultraizquierda. En el año 1984, a 10 años de la muerte de su marido, un grupo aún desconocido de personas colocan en un avión de Aerolíneas Argentinas una bomba, la cual es descubierta a tiempo por la fuerza aeroportuaria salvándole la vida a ella y a 211 personas. Al llegar a su destino, Barajas, la viuda de Perón exclama: "Nadie se muere 5 minutos antes del plan del Dios". El intento de asesinato de la mujer fue un escándalo político y ocasionó el repudio del entonces presidente, Raúl Alfonsín. Ciudadanía española. A principios del siglo XXI, específicamente en el año 2000, María Estela Martínez Cartas de Perón logró obtener la ciudadanía española, sin perder su ciudadanía natural. Esta situación le permitió escapar de la justicia argentina cuando se realizaron pedidos de extradición para que sea juzgada por posibles crímenes de lesa humanidad realizados durante su esporádico gobierno. Pedidos de extradición. En 2007 2 jueces argentinos solicitaron a España la extradición de Martínez de Perón para ser juzgada por su hipotética participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. La justicia española rechazó ambos pedidos, considerando que ninguno de los dos casos trataba de crímenes de lesa humanidad.
La causa en Mendoza tramitó ante el juez federal de San Rafael Héctor Acosta, que investigaba la detención y posterior desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, en los últimos 2 meses de la presidencia de Martínez de Perón. El juez Acosta pidió su extradición a la Interpol el 11 de enero de 2007 y al día siguiente fue arrestada en su domicilio de Villanueva de la Cañada, Comunidad de Madrid, España, siendo liberada condicionalmente pocas horas después mientras tramitaba la extradición. El juez ordenó también la detención de otros importantes funcionarios peronistas de su gobierno, como Ítalo Ludar, Antonio Cafiero y Carlos Rucauf, que fueron firmantes de los llamados decretos de aniquilamiento, considerados como punto de partida del terrorismo de Estado en la Argentina que luego se extendió y agravó tras el golpe de Estado cívico-militar de 1976. Pocos días después el entonces juez federal Norberto Ollarvide de Buenos Aires, agregó su propio pedido al trámite de extradición, para que Martínez de Perón fuese procesada en una causa por crímenes cometidos por la AAA durante su presidencia, entre ellos los asesinatos de Rodolfo Ortega Peña, Julio Traxlar, Alfredo Alberto Curuchet y Silvio Frondizi. El 28 de abril de 2008, la Audiencia Nacional Española rechazó los pedidos de extradición, argumentando que los supuestos crímenes atribuidos a la exjefa de Estado en ambas causas estaban prescriptos, pues no fueron considerados de lesa humanidad. A diferencia de la justicia española, la justicia argentina consideró que los crímenes de la AAA sí fueron de lesa humanidad. El 21 de junio de 2017 la Corte Suprema rechazó por unanimidad citar a la expresidenta en una causa por el operativo Independencia. Aparición en 2017. El 29 de junio de 2017 Martínez de Perón publicó en el diario La Nación de Buenos Aires un aviso fúnebre por el fallecimiento del sindicalista Jerónimo, Momo, Venegas, dirigente del peronismo ligado al entonces presidente Mauricio Macri. La hija del sindicalista afirmó que Martínez de Perón mantuvo una relación de amistad prolongada con su padre. Homenaje en el 2020. Comunicación con el Papa Francisco y pedido de reivindicación en el 2022. En el año 2020, Julio Piumato y el padre Pepe Di Paola organizaron un homenaje a la expresidenta exiliada en España. El evento se realizó en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, lugar donde se colocó una placa con el nombre de la viuda de Perón, quien en forma de audio, participó de la ceremonia. Ese mismo año, se publicó una biografía autorizada por la misma María Estela, escrita por Diego Masieri y titulada María Estela Martínez, por siempre de Perón. En el marco de su cumpleaños número 90, el Francisco le regaló a la viuda de Perón un rosario, manteniendo comunicaciones telefónicas esporádicas. En el año 2022, el gremialista Julio Piumato, exigió a la justicia que sobresea a Isabel Perón sobre los crímenes de la AAA. Libros. Las verdades del justicialismo. En la cultura popular. Biografías. Isabel Perón, la Argentina en los años de María Estela Martínez de Perón. La primera presidente. Isabel Perón, una mujer en la tormenta. Isabel Martínez por siempre de Perón. Filmografía. Una casa sin cortinas. Ar de Madrid. Valoración histórica. La presidencia de Martínez de Perón es considerada una de las más controvertidas de la historia argentina, principalmente en lo que se refiere a los gobiernos constitucionales y en general recibiendo valoraciones negativas por parte de políticos, medios e historiadores. El grupo golpista que la derrocó instaló en la población la idea de que la caída de Martínez de Perón era inevitable. Esto no se detuvo después del golpe y la dictadura que sucedió a Martínez de Perón recurrió varias veces a recordar el flagelo subversivo, la demagogia, la corrupción, el caos, el vacío de poder, la carencia de soluciones institucionales y la irresponsabilidad en el manejo de la economía, entre otros, como una serie de factores justificantes del golpe militar y del terrorismo de Estado sistemático. Por fuera de los defensores o partidarios de la dictadura,
Sus críticos también le atribuyen un papel destacado en la represión política que acompañó el desangramiento del gobierno constitucional y que legitimó en gran medida las tácticas de la dictadura posterior mediante los decretos de aniquilamiento. Durante la restauración de la democracia, la controversia en torno a su papel durante la experiencia constitucional previa es ampliamente tenida en cuenta como un factor preponderante en los problemas internos y externos que llevaron al Partido Justicialista a perder las elecciones presidenciales de 1983. Dentro del propio peronismo, la controversia en torno a la presidencia de Martínez de Perón es mucho más marcada. Durante su mandato y posterior liderazgo del Partido Justicialista y antes de la llegada de Antonio Cafiero a la conducción del partido, un sector predominantemente ortodoxo del peronismo le guardaba respeto por el hecho de ser la viuda de Perón. Las críticas hacia ella provenían en su mayoría del sector izquierdista del justicialismo, que fue uno de los principales blancos de la represión política de la Triple A y otros grupos durante su presidencia. En la actualidad, ninguno de los principales sectores del justicialismo reivindica o valora en realidad su figura, lo que ha llevado a que se emitan opiniones considerando a Martínez de Perón como un tabú para dicho movimiento político. A diferencia de otros presidentes constitucionales, Martínez de Perón no tiene un busto decorativo en la Casa Rosada, hecho que condujo a protestas y peticiones por parte de grupos peronistas minoritarios para que éste fuera instalado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2020, un anticuario argentino recuperó y entregó al gobierno argentino el busto de la expresidenta Martínez de Perón, esculpido en 2008 a pedido del entonces presidente Néstor Kirchner, que había desaparecido. Con respecto a las opiniones históricas o públicas sobre su presidencia, numerosas fuentes afirman en que, si bien no se realizaron encuestas de opinión pública durante su mandato y no tuvieron lugar elecciones nacionales que así lo demostraran, el golpe militar recibió un relativo apoyo popular inicial debido a un supuesto descontento público elevado contra el gobierno constitucional. Algunos críticos consideran que Martínez de Perón careció de poder alguno durante su presidencia, siendo por lo general retratada como una figura débil o inoperante, y que su gobierno fue blanco de la influencia y manipulación de sectores políticos de variada índole, lo cual explicaría la violencia y el clima político enrarecido durante el periodo, así como el descalabro económico. El periódico español El País se refirió a ella como una analfabeta política, en un artículo de 1983. El argumento de su supuesta inhabilidad ha sido puesto en duda por otros sectores, que defienden que se trató de una responsable consciente de la represión, aunque en general las fuentes y opiniones coinciden en que Martínez de Perón no tenía la destreza política requerida para ejercer el liderazgo ejecutivo de un país fuertemente presidencialista como la Argentina, incapacidad que se vio agravada por el vacío de poder dejado por la muerte de Perón y el contexto regional e internacional en él. ¿Qué le tocó gobernar? Un sondeo de opinión realizado en Argentina a principios de 2007 determinó que alrededor de un 60% de los encuestados apoyaba su posible extradición y enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad, y casi 3/4 la consideraban responsable consciente de los crímenes cometidos por la Triple A. Véase también. Peronismo ortodoxo. Exilio de Perón. Peronismo. Tercer peronismo. Montoneros.